Buenas noches a todos. Es una alegría inmensa, un placer grande que nos ha concedido el Eterno, un favor desde el cielo. Nos ha permitido volver a nuestras casas con bien, reunirnos después de mucho tiempo que no nos hemos podido reunir. Así que estamos aquí para celebrar el primer aniversario de la comunidad Noágida de Colombia, ¿no? Un proyecto que inició el 12 de marzo del 2025 bajo la guía y dirección del rabino Daniel Alma Bención, director de Pinceladas de Torá. En este proyecto que él ha llevado a cabo de difundir la Torá desde Israel para las naciones. Y hoy quiero expresar mi gratitud por todos aquellos que han sido partícipes de la comunidad Noaji de Colombia, que están presentes, que participan activamente, que ayudan tanto en los estudios de Torah como en las 7 leyes universales, aquellos que apoyan también con la parte de la SEDACA. Hoy pues es un momento como para fortalecer tanto ese compromiso, revivir estos recuerdos compartidos, mantener la chispa de la Neshama, que sigamos, que no nos dejemos apagar, que estamos apenas llevando el primer año, estamos como bebés cumpliendo un añito. Y quiero agradecer también a los líderes de la comunidad de Chile, a Saúl Oliver Astor, a la líder de la comunidad no ágida de Perú, Delcy Montes, a la líder de la comunidad no ágida de México, Laura Jessica Acevedo, a todos por haberme apoyado a emprender este camino que me ha legado el rabino Daniel. Muchas gracias a todos los que se han conectado a esto de Shurin que se ha preparado. Y bueno, vamos a empezar con el tema de la vergüenza, un tema que a veces desconocemos, que no se habla de estos temas abiertamente, pero vamos a traer la definición como introducción. ¿Qué es la vergüenza? Dice, es un sentimiento que procede del interior de la persona. Este sentimiento de la pérdida de dignidad por falta cometida por una humillación o un insulto que a veces se recibe, ¿no? Entonces esto hace que suba el color. Para esto yo traje la primera imagen que está escrita en el profeta Yirmiyahu. Lo voy a transmitir aquí. Entonces, nos habla en Yirmiyahu capítulo 6, versículo 15, dice, ¿acaso se avergüenza cuando cometen abominaciones? No se han avergonzado nada, ni siquiera saben lo que es la vergüenza. Este texto lo repite nuevamente en el libro de Jeremías capítulo 8, 12 y en otras partes de la Tanat. El Eterno muchas veces llega y dice, avergüéncense. O sea, ordena que se sienta vergüenza. Entonces, una de las cosas, ¿cuándo nace la vergüenza en el mundo? La vergüenza es la primera que está escrita en Bereshit capítulo 2, 25, la primera mencionada en la Torá. Dice, Adán y Java, ambos estaban desnudos y sin embargo no sentían vergüenza. Y no entendían porque no distinguían entre el bien y el mal. Luego nos dice en Bereshit capítulo 3, 7, pero después de haber comido del árbol del conocimiento, se dice, se abrieron los ojos de ambos y se percataron que estaban desnudos. Entonces dice que el hombre se hace consciente de sí mismos en el momento que se está consciente, siente vergüenza. Entonces dice, ellos sintieron vergüenza de su desnudez. Y dice, esta es la sensación de querer ocultar algo, de no ser descubierto. Después nos habla la Torah, la sensación que tuvo Caín. Caín cuando mató a su hermano Hebel, dice, la falta inicial de Caín fue vergüenza, pero fue tan problemática que tuvo que pasar un largo periodo de purificación para despertarlo. Y luego dice, aún Joseph tuvo que soportar muchas experiencias vergonzosas para su propio crecimiento. Entonces, aquí vemos cómo la Torah nos inicia relatando que el primer relato de la historia es la vergüenza. Y de hecho, Yirmiyahu nos dice, ¿acaso se han avergonzado? Ni siquiera saben qué es vergüenza. Entonces, para esto nos trae un sipur, nos habla de que todos, por ejemplo, nos pudo haber pasado alguna vez, nos hemos avergonzado, nos han hecho avergonzar. Entonces nos habla de una historia de un hombre que se hallaba realizando las compras en la escuela, de la escuela para sus hijos. Y sus hijos ya habían tomado todas las cosas que requerían para la escuela. Dice que hizo la fila para hacer el pago y una fila larga de los padres que estaban haciendo las compras. Y dice, pero al llegar a la caja y pasar la tarjeta, ninguna tarjeta le pasó. Entonces dice que todas las personas que venían atrás lo miraban. El cajero también se quedó mirándolo. Y entonces el cajero le dijo en voz alta, si no tienes dinero, ¿para qué vienes? Y dice, él se quedó blanco
pues lo acababa de avergonzar en público. Entonces, para esto nos dice el Sefer HaMizbor, el mandamiento negativo, no avergonzar, halbanat panim, está traducido. Entonces dice, prohibió que nosotros no avergonzáramos a otros. Y es lo que se llama blanquear el rostro del prójimo. La prohibición surge en su dicho, seguramente le reprenderás a su pariente. Este está escrito en Vayikra, Levítico capítulo 19-17. Sin embargo, dice, la simple comprensión es prohibido que no se le vea a una persona como pecador o se le avergüence, así como en el caso que pasó con esta persona. Entonces la Torah nos dice que avergonzar es causarle a alguien esa sensación de bochorno, humillación, vergüenza o deshonor, frecuentemente en público, que implica perturbar la compostura de una persona haciéndole sentir inferior por sus acciones o por su exposición, una agresión relacionada usada para controlar o atacar su reputación. Por esto la Torah hace esta advertencia, nos dice, no seamos nosotros, de hecho los sabios dicen, es mejor ser de los que son humillados o avergonzados que ser el avergonzador o el humillador. Entonces dice que tenemos que tener este cuidado. Por lo tanto, dice una persona debe tener cuidado de no avergonzar a otra en público y de no llamarle por un nombre, o sea, por un apodo o seudónimo que le vaya a avergonzar o un tipo o una palabra que le denigre en público, humillarle. Dice, esto es una falta de amor hacia el prójimo, ¿no? Y aquí vimos la primera parte. Esto es cuando otro te avergüenza. Y entonces, ¿qué pasa cuando otro te avergüenza? Uno dice, este me dijo, este me hizo, me humillaron, me hicieron quedar mal. Pero la Torah va más allá. La Torah va más allá diciendo ¿qué pasa si no es otro el que te avergüenza, sino que tú mismo te causas la vergüenza? Entonces, para esto está la siguiente imagen, lo que nos dice la Torah. Otro no fue el que te avergonzó, eres tú el que te estás causando la vergüenza. Entonces nos dice Oseas, libro de Oseas, capítulo 2, Oseas o Oseas en nuestra traducción en español, Oseas capítulo 2, 10 dice, voy a subir su desvergüenza a la vista de su semente y nadie la librará. Este texto está referido a la idolatría, ¿no? Pero el Eterno está diciendo, voy a exhibir su desvergüenza. ¿Qué es la diferencia? Desvergüenza es esa falta de vergüenza. Entonces dice el Eterno, voy a exhibirla. Entonces nos dice mostrar ese descaro, o sea, porque no tener vergüenza de hacer acciones, dice es mostrar un descaro o esa desvergüenza. Entonces dice, está claro que para muchas personas, esto lo está tomado del libro Orjos Tzadikim, que dice, muchas personas hablamos, pensamos muchas cosas en secreto y lo único que tememos es que estos asuntos se conozcan. Si todas nuestras acciones que hiciéramos desde nuestra juventud, imagínense todo lo que ocurriría. Entonces, todas las palabras que dijimos, todos los pensamientos que creímos que iban a revelarse ante todos, sufriríamos la mayor vergüenza. Entonces nos dice el libro de Orjos Tzadikim, nos dice, ¿cuánto más deberíamos nosotros avergonzarnos ante el Santo bendito sea, que mira los corazones, que ve nuestros pensamientos, que conoce nuestras palabras, que conoce nuestras obras y no olvida? Deberíamos avergonzarnos ante Él y no ante los hombres. Entonces nos dice, la vergüenza es una virtud y la virtud más alta es aquella que debemos avergonzarnos ante el Eterno, no ante los hombres. De hecho la Torah dice, cuando yo me avergüenzo de una acción ante los hombres, dice es un nivel bajo, en vez de avergonzarme ante el Eterno que es el soberano, ¿no? Entonces nos dice el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 6 dice, Dios mío, me avergüenzo y me sonrojo de alzar mi rostro hacia ti. Es un ejemplo de vergüenza que se encuentra en la Torá, que lo hace el sacerdote, el Cohen Gadol, Ezra. Y dice, ¿cómo puedo avergonzarme a aquel quien no pudo ver con mis ojos? Nos hace la pregunta. Deberíamos saber que aunque el Santo Bendito está oculto a nuestros ojos, Él conoce nuestros corazones. Entonces, por eso nos dice, es una virtud que así como nos avergonzamos
de otra persona, deberíamos tener vergüenza ante el Eterno. Entonces, el libro de Orjot Tzadikim menciona 4 etapas del sentimiento de vergüenza. La primera nos menciona que es la persona que se avergüenza de pecar en público, pero peca en secreto. Entonces dice, siente vergüenza, pero de los hombres, no de Hashem. Por eso, aunque sea en secreto, lo hace. Entonces nos dice, esta transgresión es grave, porque no tiene temor del cielo. La segunda persona, la segunda etapa dice, esta persona se avergüenza de obrar tanto en público y de pecar incluso en privado, porque siente de manera que su pecado se sabrá en algún momento. Entonces se avergüenza ante Dios. Dice, pero este hombre al menos, dice, por un motivo llevará a cumplir preceptos. El tercera etapa nos habla de una persona que piensa, ¿cómo voy a hacer este mal tanto en secreto como en público? Entonces nos habla de que este se contiene de la transgresión y es una buena virtud, porque dice, mostrar una vergüenza, esta persona dice, piensa, ¿cómo voy a mostrar vergüenza ante los siervos, o sea, ante los hombres, que ante el amo? ¿Ante quién deberíamos sentir vergüenza? Si ante los siervos o ante el amo, nos hace la diferencia, ¿no? Y la cuarta virtud que nos dice esta etapa, dice, es una persona que se avergüenza solo ante el Eterno, ante el bendito sea. Entonces dice, no hay mayor virtud que esta persona que realmente evita hacer lo malo, tanto en público como en privado. Entonces nos dice, esta es una persona que se cuida de transgredir. Ahora voy a pasar con la siguiente imagen, porque voy a explicar las cosas que debemos avergonzarnos y las cosas de las que no debemos avergonzarnos. Entonces, muchas veces nosotros, ahí mismo dice, si han sentido vergüenza, ni siquiera saben lo que es la vergüenza. Entonces, muchas veces nosotros, muchas personas hemos sentido vergüenza de cosas vanas. Por ejemplo, cuando era más joven yo tenía vergüenza a hablar en público. Me temblaba incluso pararme ante alguien, yo temblaba, mis manos temblaban, me ponía muy nerviosa. Y esto no solamente me pasa a mí, le pasa a muchas personas, le pasa a muchas personas. Muchas personas a veces no quieren abrir la cámara, no quieren preguntar por qué, porque dicen, me da pena. Pero la Torah dice, no nos debemos avergonzar de hablar o de preguntar, porque esto no son cosas que se deba sentir vergüenza. Como expliqué al inicio, la vergüenza es un sentimiento interno. Entonces, muchas veces las personas se avergüenzan porque saludó a alguien que no era la persona y lo confundió con otro y lo saludó. La persona siente vergüenza. Y más nosotras de mujeres, póngale que nos cojan despeinadas, sin maquillaje, nos cojan así, qué pena, decimos nosotras, qué vergüenza. Pero estas, dice, son cosas que están guiadas en la apariencia, no es la vergüenza que pide la Torah. Entonces, vamos a ver lo que la Torah le llama vergüenza realmente. Voy a pasar a la tercera imagen. Dijeron los sabios, hay cosas de las cuales debemos avergonzarle y otras que no. Por lo tanto, sientan vergüenza de lo que voy a indicar, porque no está bien avergonzarse por cualquier cosa, ni todas las vergüenzas merecen ser igualmente aprobadas. Tengan vergüenza, dice el texto, de deshonrar a los padres. Un hijo que afrenta a un padre le avergüenza. Por ejemplo, un hijo que roba. Este le causa una mayor afrenta a su padre, es algo de vergüenza. Entonces, ¿qué dice el texto? No te alabes de aquello que es la afrenta de tu padre. No es algo de alabarse, porque no es gloria tuya su ignominia. O sea, algo que le causa deshonra a tu padre es algo de vergüenza. Entonces, por eso dice, de estas cosas debes avergonzarte, porque como expliqué, es algo del interior, algo que dentro de ti no está bien, dentro de tu conducta moral y guía. Luego nos dice, asimismo se debe tener vergüenza de los actos de iniquidad, como está en el texto, aquí la imagen que estoy proyectando, Isaías 32:6. El necio profiere necedades, su corazón está inclinado al mal, practica la impiedad. A esto dijeron los sabios, el necio toma como profesión el pecado. Entonces dice, esto es algo de vergüenza. Hacer el mal. Entonces dice, hablar mal, proferir mal, entonces dice, conducta de necio, entonces dice, son cosas de vergüenza. Luego nos dice en el siguiente texto, Isaías 32:6,
Perdón. La siguiente imagen tengo proyectada a 4. Ok. Nos dice el texto en Isaías 42:17. De prácticas idolótricas. Está escrito, retrocedan llenos de vergüenza los que confían en los ídolos. Los que le dicen a las imágenes, ustedes son nuestros dioses. Entonces dice, estas son cosas de vergüenza y serán avergonzados todos los que confían en los ídolos. Entonces por eso nos llama a saber distinguir entre vergüenza y no vergüenza. También nos dice Vallicra capítulo 18, versículo 7, nos dicen deben tener vergüenza también del pecado de la inmoralidad sexual, que es el producto de la permisividad y la relación del incesto, como dice Vallicra 18:7. La desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre no descubrirás. Esto se refiere, dice, en el sentido de la desnudez, es exponer lo que está oculto, tratado o traducido como vergüenza. Entonces nos dice, todas estas formas indebidas de comportamiento demuestra los bajos instintos y dice todo lo que es transgresión a la ley del Altísimo, estas son cosas que hay que avergonzarse. Entonces debemos tener presente que no es que me vean a mí barriendo la calle afuera de mi casa y me cogieron despeinada, sin maquillaje, ay, qué vergüenza que me encontraron así. No, la Torah dice, si tú transgredes la ley del Altísimo, siente vergüenza. A esto es lo que se refiere la Torah cuando nos dice que cuando ciertos mandamientos que el Eterno ha ordenado que sigamos y otras personas se ríen de nosotros por seguir mandamientos y debemos soportar incluso burlas, dice, aunque ellos quieran avergonzarlos, dice, ¿por qué voy a avergonzarme por algo que el Santo Bendito ha ordenado? Entonces por eso nos dice, no te avergonzarás de lo siguiente, por temor a lo que pensarán de ti. ¿Y quién pensará qué? Los hombres. Entonces por eso nos habla de que no debo sentir vergüenza por los hombres, sino que debo tener vergüenza porque Hashem ve mis obras. Entonces por eso nos dice, no te avergonzarás de la ley del Altísimo. Y nos explica que un hasid, una persona piadosa, debe soportar la vergüenza para cumplir la Torah, que debe quitar la vergüenza de la cara al cumplir cualquier precepto, porque dice, está claro que el siervo de un rey no abandona la orden de un rey. Aunque sienta vergüenza de todos, aunque se le rían todos por cumplir lo que el rey le ha ordenado, aún así dice, llevará a cabo la orden. Entonces, eso es lo que nos dice la Torah, en el sentido de que no debemos avergonzarnos por cosas vanas, por cosas que yo creo que es de vergüenza, sino que nos dice es, ten cuidado de no transgredir la ley, porque esto sí te llevará a la vergüenza, porque la vergüenza en la Torah que es tu propia deshonra. Entonces, por eso miramos, aquí para concluir, miramos que una cosa es cuando otro te quiere avergonzar y otros cuando tú te traes tu propia vergüenza. Entonces nos dice, cuando tú te traes tu propia vergüenza, no meditas y no reflexiones, no dices cuando otro te avergonzó, dices, es que otro me avergonzó, me hicieron así. Pero no dices cuando tú te causaste tu propia vergüenza, dice, yo me estoy causando mi propia vergüenza, no lo dice. Entonces por eso la vergüenza es una virtud tanto para reflexionar como para mirar cómo debemos mejorarnos. De hecho, para concluir nos dice que la vergüenza es una virtud que es grande, porque la vergüenza, dice, es un cerco de división que evita que el hombre haga pecados. Y dice, al cometer pecados tanto en privado como en público. Entonces dice, por eso la Torah dice, avergüéncense, como dijo Jeremías, no saben lo que es la vergüenza, entonces vamos a investigar qué es la vergüenza, vamos a aprender sobre la vergüenza y vamos a tener mucho cuidado de no avergonzarnos, no avergonzar a otros. Así que bueno, con estas palabras hice este shiur, que sea de bendición para todos.